En este vídeo te llevaremos a conocer los secretos, las dificultades y las sorpresas que rodean la vida de uno de los personajes más polémicos y controvertidos de la política mexicana, Carlos Salinas de Gortari. Un hombre que alcanzó las cimas del poder, pero también enfrentó un sinfín de escándalos, críticas y reveses que marcaron no solo su vida, sino también la historia de México. Carlos Salinas de Gortari, quien fuera presidente de México de 1988 a 1994, es una figura que despierta tanto fascinación como rechazo. Su mandato estuvo plagado de decisiones que cambiaron el rumbo del país, desde la entrada al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) hasta las privatizaciones masivas que generaron una transformación radical en la economía mexicana. Sin embargo, detrás de estos logros se esconden historias de intriga, conflictos familiares, y una vida llena de controversias. Poco se habla de cómo este hombre, que en algún momento fue considerado una de las mentes más brillantes de su generación, ahora vive lejos del ojo público. ¿Qué pasó después de su mandato? ¿Cómo ha enfrentado las críticas que lo señalan como el artífice de una de las épocas más complejas para México? ¿Qué hace en la actualidad? Estas son las preguntas que intentaremos responder. A lo largo de los años, Salinas ha sido señalado como el responsable de algunos de los episodios más oscuros de la política mexicana, entre ellos el famoso error de diciembre, que desató una de las peores crisis económicas en la historia moderna del país. También ha sido acusado de utilizar su poder para favorecer a familiares y aliados, lo que dejó una estela de desconfianza y descontento entre la ciudadanía. Sin embargo, su vida no ha estado exenta de tragedias personales como los conflictos con su hermano Raúl Salinas, quien estuvo involucrado en escándalos de corrupción y fue encarcelado durante años. Hoy en día, lejos de los reflectores, Carlos Salinas lleva una vida muy distinta a la que tuvo como presidente. Se sabe que reside entre México y el extranjero, participando ocasionalmente en foros internacionales y proyectos privados. Pero, ¿es esta vida un refugio voluntario o una forma de escapar del juicio público que lo persigue desde hace décadas? En este vídeo te revelaremos detalles desconocidos sobre cómo se desarrolla su día a día, qué actividades realiza, y cuáles son las verdaderas razones de su alejamiento del ámbito político. Te contaremos sobre las sombras que aún lo persiguen, las críticas que no lo dejan descansar, y los rumores sobre su influencia en la política mexicana actual. Si te interesa conocer la historia completa y desentrañar los secretos que hay detrás de este personaje, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Este es solo el comienzo de un recorrido por los aspectos más intrigantes de la vida de Carlos Salinas de Gortari, un hombre que, pese a estar alejado de los reflectores, sigue siendo una figura clave para entender el presente y el pasado reciente de México. Quédate con nosotros para descubrir más sobre esta enigmática figura y dale like si quieres que sigamos explorando los secretos ocultos de los personajes que marcaron la historia. Carlos Salinas de Gortari nació el 3 de abril de 1948 en la Ciudad de México, en una familia que ya estaba familiarizada con los círculos de poder. Su padre, Raúl Salinas Lozano, fue un economista y político de renombre que llegó a ocupar importantes cargos públicos, incluido el de secretario de Industria y Comercio durante el gobierno de Adolfo López Mateos. Su madre, Margarita de Gortari, provenía de una familia con fuertes raíces en la sociedad mexicana. Desde niño, Carlos mostró una inteligencia destacada y un carácter competitivo que lo diferenciaban de sus hermanos, Raúl y Adriana. A pesar de crecer en un ambiente privilegiado, el joven Salinas no estuvo exento de controversias desde temprana edad. Un incidente en su infancia marcó su vida. A los 5 años, él y sus hermanos dispararon accidentalmente a una empleada doméstica. Aunque el caso fue ocultado por la influencia de su familia, este episodio quedó en la memoria colectiva como un oscuro presagio de su futuro. La educación fue un pilar fundamental en la vida de Salinas. Estudió economía en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, donde se destacó como un estudiante brillante. Sus compañeros lo recuerdan como alguien meticuloso, ambicioso y siempre dispuesto a debatir sobre los problemas económicos del país. Durante esta etapa, Carlos comenzó a perfilarse como un tecnócrata, alguien más interesado en la teoría y la práctica económica que en las tradiciones políticas del México postrevolucionario. Tras graduarse, continuó su formación en Estados Unidos, obteniendo un doctorado en Economía Política y Gobierno por la prestigiosa Universidad de Harvard.
Su paso por Harvard consolidó su visión neoliberal y lo preparó para implementar las reformas que marcarían su presidencia. En este periodo, Salinas también fortaleció su red de contactos internacionales, lo que más tarde jugaría un papel crucial en su carrera. De regreso en México, Salinas se unió al Partido Revolucionario Institucional (PRI), la fuerza política dominante en el país. Su inteligencia y su preparación académica lo hicieron destacar rápidamente. A diferencia de otros políticos de su tiempo, Carlos era visto como parte de una nueva generación de tecnócratas, alejados de las viejas prácticas del PRI. Este grupo de jóvenes, educados en el extranjero y con una visión más técnica de la política, comenzaba a ganar terreno dentro del partido. Salinas ocupó diversos cargos en la administración pública antes de llegar a la presidencia. Uno de los más destacados fue su papel como secretario de Programación y Presupuesto durante el gobierno de Miguel de la Madrid, 1982 a 1988. En este puesto, Salinas diseñó y ejecutó políticas económicas orientadas a estabilizar la crisis que enfrentaba el país. Aunque estas medidas fueron criticadas por su impacto social, también lo posicionaron como un hombre capaz de tomar decisiones difíciles. En 1988, Carlos Salinas fue elegido como candidato del PRI a la presidencia. Este fue un momento crucial en la historia de México, pues el país atravesaba una profunda crisis económica y política. La elección fue polémica desde el principio. La oposición, encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, acusó al PRI de fraude electoral, y el término, caída del sistema, se convirtió en un símbolo de la desconfianza hacia el proceso electoral. A pesar de las acusaciones, Salinas asumió la presidencia el 1 de diciembre de 1988. Desde el inicio, dejó claro que su gobierno estaría marcado por reformas económicas profundas. Su objetivo era modernizar a México y posicionarlo como un actor clave en la economía global. Uno de los pilares del gobierno de Salinas fue la privatización de empresas estatales. Bajo su mandato, más de 1,000 empresas públicas fueron vendidas a particulares, transformando radicalmente la estructura económica del país. Aunque estas medidas generaron crecimiento en ciertos sectores, también incrementaron la desigualdad y concentraron la riqueza en unas pocas manos. El logro más destacado de su gobierno fue la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con Estados Unidos y Canadá. Este acuerdo marcó un antes y un después en la economía mexicana, abriendo las puertas a una integración comercial sin precedentes. Sin embargo, también expuso al país a las fluctuaciones del mercado internacional y dejó a muchos sectores vulnerables. El mandato de Salinas no estuvo exento de controversias. Su administración fue señalada por casos de corrupción y favoritismo. Pero el golpe más duro llegó en 1994, cuando se desató una crisis económica conocida como el error de diciembre. Aunque Salinas dejó el cargo antes de que estallara, muchos lo consideraron responsable por las políticas que llevaron al colapso. Además, su gobierno fue marcado por una serie de hechos violentos como el asesinato de Luis Donaldo Colosio, su sucesor designado, y el alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, en Chiapas. Estos eventos dejaron una mancha imborrable en su legado. Tras dejar la presidencia, Salinas enfrentó un periodo de aislamiento y críticas. Su hermano Raúl fue arrestado por corrupción y asesinato, lo que agravó la percepción negativa hacia la familia Salinas. Carlos pasó varios años fuera de México, viviendo en países como Irlanda y Cuba, para evitar el escrutinio público. En la actualidad, Carlos Salinas mantiene un perfil bajo, aunque se sabe que participa en actividades académicas y de consultoría. Su legado sigue siendo objeto de debate. Para algunos, es un visionario que modernizó al país, para otros, es el símbolo de un sistema corrupto y desigual. En el siguiente, exploraremos su vida personal, sus relaciones y las tragedias familiares que han marcado su existencia. Continúa con nosotros para desentrañar los secretos de uno de los hombres más enigmáticos de la política mexicana. Detrás de la imagen de un político brillante y ambicioso, Carlos Salinas de Gortari tuvo una vida amorosa que, aunque discreta, no estuvo exenta de interés público y controversias. Desde sus primeros romances hasta su matrimonio y las especulaciones sobre sus relaciones extramaritales, su vida sentimental estuvo marcada por los desafíos de mantener un equilibrio entre el poder y las emociones personales.
Salinas se casó en 1972 con Cecilia Oxelli, una mujer que se convertiría en su compañera durante gran parte de su ascenso político. Cecilia, descrita por quienes la conocieron como una mujer inteligente y elegante, desempeñó un papel fundamental como primera dama de México entre 1988 y 1994. Su relación parecía sólida ante el público, pero como sucede en muchos matrimonios dentro del ámbito político, las tensiones no tardaron en salir a la luz. A lo largo de los años surgieron rumores sobre infidelidades por parte de Salinas. Uno de los episodios más comentados fue su supuesta relación con una figura prominente de la política mexicana, aunque estas versiones nunca fueron confirmadas oficialmente. Cecilia Oxelli se mantuvo al margen de las especulaciones públicas, cumpliendo con sus deberes como primera dama mientras la vida personal del presidente seguía siendo un enigma para muchos. El matrimonio de Salinas y Oxelli terminó en divorcio años después de que concluyera su mandato presidencial. Aunque las razones oficiales nunca fueron reveladas, se especula que las tensiones acumuladas por la presión pública y las dificultades de la vida política jugaron un papel importante. La carrera de Carlos Salinas de Gortari estuvo marcada por una serie de éxitos que transformaron a México en múltiples aspectos. Su legado como presidente, aunque controvertido, es innegable. Durante su administración, Salinas logró implementar reformas que posicionaron al país en el escenario global, consolidando su imagen como un líder visionario y pragmático. El éxito más emblemático de su gobierno fue la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Este acuerdo, alcanzado en 1994, permitió a México integrarse económicamente con Estados Unidos y Canadá, abriendo nuevas oportunidades comerciales y atrayendo inversiones extranjeras al país. Para muchos, el TLCAN representó un paso histórico hacia la modernización de México. Sin embargo, el éxito del tratado también trajo consigo críticas. Mientras algunos sectores como el automotriz y el tecnológico se beneficiaron enormemente, otros, como la agricultura, enfrentaron desafíos significativos al competir con mercados extranjeros más desarrollados. A pesar de estas dificultades, Salinas defendió el TLCAN como una herramienta clave para el desarrollo económico del país. Otro de los logros destacados de su administración fue la privatización de empresas estatales. Durante su mandato, más de 1.000 empresas públicas fueron vendidas a inversionistas privados, lo que generó ingresos significativos para el gobierno y mejoró la eficiencia de algunos sectores. Sin embargo, esta política también fue criticada por la concentración de riqueza en manos de unos pocos y la falta de transparencia en el proceso de privatización. Carlos Salinas no solo buscó el éxito en el ámbito nacional, sino que también trabajó arduamente para posicionar a México en el contexto internacional. Durante su mandato, fortaleció las relaciones diplomáticas con países clave y participó activamente en foros globales, presentándose como un líder moderno y reformista. Uno de los momentos más destacados en su proyección internacional fue su participación en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Allí, Salinas fue reconocido como un promotor del neoliberalismo y un defensor de la globalización. Su discurso sobre la integración económica y la cooperación internacional lo consolidó como una figura influyente en el panorama político mundial. Además, su relación con líderes internacionales como George H. W. Bush y Brian Mulroney, mandatarios de Estados Unidos y Canadá, respectivamente, fue clave para la firma del TLCAN. Estas alianzas no solo beneficiaron a México en términos económicos, sino que también fortalecieron la reputación de Salinas como un estratega político hábil. La presión constante por cumplir con las expectativas del público, las críticas a sus políticas y los escándalos que rodearon su administración afectaron tanto su vida personal como su legado. El asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia y sucesor designado por Salinas, fue un golpe devastador que marcó el final de su mandato. Aunque nunca se demostró su participación en el crimen, muchos lo señalaron como responsable indirecto, argumentando que las divisiones internas del PRI y las tensiones políticas durante su gobierno contribuyeron al trágico evento. Además, el arresto de su hermano Raúl Salinas por corrupción y asesinato en 1995 fue un escándalo que afectó profundamente su imagen pública.
Carlos Salinas siempre defendió la inocencia de su hermano, pero el caso fortaleció las críticas hacia su administración y alimentó la percepción de que el poder había sido utilizado para beneficio personal. Tras dejar la presidencia, Carlos Salinas enfrentó un periodo de aislamiento. Durante varios años vivió en el extranjero, principalmente en Irlanda y Cuba, alejándose del escrutinio público. Aunque ha regresado ocasionalmente a México para participar en eventos académicos y actividades privadas, mantiene un perfil bajo y evita hacer comentarios sobre temas políticos actuales. En la actualidad, Salinas se dedica a actividades como la escritura y la consultoría. Ha publicado varios libros en los que defiende su legado y ofrece su perspectiva sobre la política y la economía global. Aunque sigue siendo una figura polémica, su influencia en la historia de México es innegable. La vida amorosa y el éxito de Carlos Salinas de Gortari reflejan la complejidad de un hombre que alcanzó las cimas del poder, pero también enfrentó grandes desafíos y críticas. Su legado, lleno de logros y controversias, continúa siendo objeto de debate en la sociedad mexicana. Carlos Salinas de Gortari, una de las figuras más emblemáticas y polémicas de la política mexicana, ha vivido una existencia marcada por el contraste entre el poder absoluto y la soledad de la caída. Tras haber ocupado la presidencia de México entre 1988 y 1994, su vida dio un giro radical al concluir su mandato, enfrentándose al juicio público, tragedias familiares, y un aislamiento que lo ha alejado de la esfera pública y política. Hoy en día, Salinas lleva una vida discreta, casi en el anonimato, pero el peso de su pasado sigue marcando su presente. La percepción pública de su figura ha sido moldeada por los escándalos, los señalamientos de corrupción, y los eventos trágicos que sacudieron a su familia. Para entender cómo vive en la actualidad y a qué se dedica, es necesario explorar los eventos que lo llevaron a este punto. Uno de los aspectos más dolorosos de la vida de Carlos Salinas es la serie de tragedias familiares que han marcado su historia. La más notoria fue el arresto de su hermano Raúl Salinas en 1995, acusado de enriquecimiento ilícito y de ser el autor intelectual del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, político y cuñado de ambos. Este hecho no solo sacudió a la familia, sino que también intensificó las críticas hacia el expresidente, quien fue señalado de haber permitido y encubierto actos de corrupción durante su mandato. El caso de Raúl Salinas fue ampliamente publicitado y convirtió a la familia en el centro de atención mediática durante años. Para Carlos, la situación fue devastadora. Su hermano menor, con quien compartía una relación cercana, fue acusado de actos que pusieron en duda la honorabilidad de los Salinas de Gortari. Aunque Raúl fue absuelto años después de algunos cargos, el daño a la reputación de la familia ya estaba hecho. Otra pérdida que marcó profundamente a Carlos Salinas fue la muerte de su madre, Margarita de Gortari, en 2005. Para Salinas, quien siempre tuvo una relación muy cercana con ella, su fallecimiento representó la pérdida de uno de los pocos pilares emocionales que le quedaban. Tras concluir su mandato presidencial, Salinas optó por dejar México para evitar el escrutinio y las crecientes tensiones políticas. Vivió en Irlanda y Cuba durante varios años buscando refugio en el anonimato. Este periodo de exilio fue particularmente difícil para él, ya que pasó de ser el hombre más poderoso del país a una figura prácticamente proscrita. El exilio no solo significó un alejamiento físico, sino también un aislamiento emocional. Aunque mantuvo contacto con algunos aliados y amigos, la mayoría de las figuras cercanas a Salinas se distanciaron de él, ya sea por miedo a las repercusiones políticas o por diferencias ideológicas. Este aislamiento contribuyó a su vida solitaria y melancólica. En la actualidad, Carlos Salinas de Gortari lleva una vida alejada del ojo público. Reside principalmente en Europa, aunque también pasa temporadas en México. Mantiene un perfil bajo y evita involucrarse en asuntos políticos, una decisión que, según algunos, responde tanto a su deseo de evitar el escrutinio como a la pérdida de influencia que sufrió tras su mandato. Salinas se ha dedicado en los últimos años a escribir libros y ofrecer consultorías privadas en temas de economía y política internacional. Entre sus publicaciones más notables se encuentran textos en los que analiza su legado como presidente y defiende las decisiones tomadas durante su gobierno. Sin embargo, estos esfuerzos no han logrado cambiar la percepción negativa que muchos tienen de él. A pesar de su aislamiento, Salinas sigue siendo un hombre influyente en ciertos círculos académicos y empresariales.
Se sabe que participa en foros internacionales y mantiene contacto con líderes globales. Sin embargo, su influencia en la política mexicana actual es mínima, lo que contrasta drásticamente con el poder que alguna vez tuvo. Una de las razones por las que Salinas ha optado por mantenerse en las sombras es el juicio público constante al que ha sido sometido. A pesar de los años, su figura sigue siendo asociada con corrupción, desigualdad y los problemas económicos que enfrentó México en la década de los 90. Para muchos, Carlos Salinas de Gortari es el rostro de un sistema político que privilegió a unos pocos a costa de las mayorías. El expresidente ha intentado, en diversas ocasiones, limpiar su imagen. En entrevistas y discursos, ha argumentado que las críticas hacia su administración son injustas y que sus decisiones fueron tomadas en beneficio del país. Sin embargo, el daño a su reputación es tan profundo que, incluso hoy, su nombre genera reacciones polarizadas entre los mexicanos. En sus años de retiro, Salinas ha experimentado una soledad que contrasta con el dinamismo y la actividad de su vida como presidente. Aunque mantiene relaciones cercanas con algunos miembros de su familia, las fracturas generadas por las tragedias del pasado han hecho que su círculo íntimo sea mucho más reducido. Salinas ha mencionado en ocasiones que encuentra consuelo en la lectura, la escritura y la reflexión. Sin embargo, para alguien que alguna vez tuvo el control de un país entero, la vida tranquila y solitaria que lleva en la actualidad puede parecer una sombra. La vida actual de Carlos Salinas de Gortari es un testimonio del precio que se paga por el poder y las decisiones controvertidas. Aunque sigue siendo una figura importante en la historia de México, su presente está marcado por la soledad, el aislamiento y la lucha constante por defender su legado.